Muy bien, agradecimiento con Dios porque nos permite en este momento acercarnos a su preciosa palabra y que el Señor sea hablando en medio nuestro, que el Señor sea glorificado, que su Santo Espíritu tenga la libertad para que esta palabra sea de bendición para la iglesia. Usted, mi amado oyente, disponga su corazón, disponga su vida. Sabemos que aquí lo importante es la presencia del Señor, pero disponemos nuestro corazón y nuestro tiempo delante del Señor. Oramos al Señor y le decimos: Señor amado, te damos gracias, Padre Celestial. Agradecidos contigo, Señor amado, por tu amor, por tu gracia y por tu bondad, precioso Dios. Porque tú nos das el privilegio, Señor, de acercarnos a ti, a tu presencia y a tu palabra, Señor. Razones de la existencia de esta humanidad tú nos los permites en este momento, Padre. Que esta iglesia, Señor, sea guiada por tu Santo Espíritu a través de esta palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor amado. Glorifícate, engrandécete, Señor amado, y que tú, mi Dios, seas colocando claridad, Señor, y toda obra de entretención sea quitada. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, mi amado Señor y Salvador. Amén y amén. Vamos a acercarnos a la palabra y vamos a leer dos versículos que están en el libro de Génesis, en el capítulo 6. Vamos a tomar dos de todo este capítulo, versículo 13 y versículo 14. Dice la palabra del Señor: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Dice el versículo 14: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Muy bien, nos acercamos al Génesis, pero esta palabra allá en el Génesis podemos decir que es un mensaje profético a este tiempo. Vamos a darle un título a nuestro mensaje y le vamos a colocar: necesitamos un arca. En algún momento conocí la historia de un hombre que le habían abierto la puerta para una responsabilidad, manejando las líneas de un tren. Y él tenía que estar pendiente en el momento en que el tren iba a pasar el puente. Y él tenía que cambiar las líneas en ese momento. Tenía esa responsabilidad, lo hacía una persona responsable de su trabajo. Por esa razón le dejaron esta responsabilidad a él. Un día, en la mañana, estando pendiente de su trabajo, su hijo, jugando al borde del río, cae al río. Y no era una situación fácil. Él se da cuenta de la caída de su hijo y también escucha el auxilio de su hijo, pidiéndole a su papá que le ayudara para no ahogarse. En ese preciso momento se acerca el tren con más de 200 personas allí en el tren. Viene el tren, él ve al hijo. Era un dilema no fácil para él. Se pone a ver el tren y él sabía que venían más de 200 personas. Y él tenía que tomar una decisión. Y es una decisión que no era fácil, puesto que era su hijo o el tren con más de 200 personas allí. Él escuchaba los gritos de su hijo, pero él toma una decisión y se aferra a los controles de las líneas del tren. Y en ese momento él genera el cambio para que el tren no se descarrilara y cayera al río. Pero en ese momento el grito de su hijo empieza a perder fuerza y lo ve hundirse allí en el agua. Pero aquellas personas que estaban en ese tren tuvieron la vida y el favor de este hombre. Y quizás pasaban allí y le sonreían a este hombre. Pero saber el valor que tuvo que pagar este hombre para que ellos estuvieran allí. Muchas veces nosotros desconocemos el valor que nuestro Padre invirtió por todos y cada uno de nosotros. Y pienso que para que nosotros podamos darle valor
a esta bendita palabra. Nos acercamos ahí al Génesis, vemos estos 2 versículos y hay 2 cosas importantes. Y le hemos colocado un título y he querido traer esto como parte de la enseñanza. Esta es un arca, quizá no era igual a esta, cumple la misma función de un arca, el hecho de sostenerse sobre el agua y hacer de que las personas o lo que está ahí no se hunda en las aguas del mar. ¿A qué viene el mensaje y a dónde apunta? Yo quiero que usted me acompañe en esta meditación. El Señor nos ha permitido enseñar muchísimas veces. No quiero enseñar hoy, yo quiero que usted y yo hoy meditemos en la palabra, que me acompañe en esta meditación de la Escritura. ¿Por qué este Génesis tan lejano en torno al tiempo? ¿Por qué he tomado el día de hoy? Porque el Señor quiere que hoy meditemos en la palabra. El bienaventurado del Salmo capítulo 1, cuando lo vemos allí en los 3 primeros versículos, y ustedes se dan cuenta cómo la palabra lo declara: bienaventurado el varón que no anduvo en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. La bienaventuranza de este hombre está en la meditación de la palabra. El ser bienaventurados a este tiempo está en la meditación de la palabra. No está en todos los cursos que hayamos podido haber hecho. No está en toda la capacidad mental que tengo para comprender muchísimas cosas. Está en el hecho de meditar la palabra. Y dice que meditaba de día y de noche. De la misma manera usted se acerca al libro de Josué y es la misma posición que nos muestra esta palabra meditación. Dice que, miremoslo en el capítulo 1 del libro de Josué, para que a usted le quede un poquitico más claro. Usted ve el capítulo 1 en el versículo 8 dice: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es la meditación que quiero que tomemos el día de hoy. Vamos a meditar la palabra. Vamos a hacer un alto en nuestros pensamientos. No vamos a correr, pero sí vamos a entender el mensaje que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué le fue bien a Josué? Porque todo te saldrá bien. No es porque fuese el seguidor de Moisés. Claro, era discípulo de Moisés, ya no estaba Moisés, pero estaba la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre va de día y de noche en la Escritura. Y entonces harás prosperar tu camino. Este simplemente es un adverbio consecuente de tiempo. Y simplemente la bendición de Dios por la meditación de la palabra. Hay un antecedente en la bendición de Dios y es el hecho de poder meditar la palabra. Vamos a meditarla. ¿Qué nos habla el Señor? Porque este texto de tantos años atrás nos puede el día de hoy enseñar algo bien importante y bien poderoso, porque es que necesitamos un arca, la necesitamos a este tiempo. ¿Y cuál es el paralelo que nosotros podemos encontrar acá? Que esta escritura el día de hoy es para nosotros. Ese entonces es muy importante. Eso tiene que ver con el tiempo. Eso tiene que ver con este momento en el cual el Señor nos dirige a que tomemos una palabra y que la grabemos en nuestra mente, y no solamente la grabemos en nuestra mente, sino que permitamos que sea parte de nuestra práctica, de nuestro entendimiento, de nuestro intelecto. Tómela. Tenemos este presente, a nosotros nos corresponde tomar el presente nos corresponde a nosotros, el pasado ya pasó. Ya no tenemos nada que hacer con el pasado. Por más de que maltratemos nuestros pensamientos, nuestras vidas, no vamos a generar ningún cambio. Tenemos el presente. El mañana le pertenece a Dios. Por eso déjele el mañana a Dios. Pero el Señor te permite este presente, el día de hoy. El día de hoy tenemos esta palabra que el Señor a nosotros nos brinda. Algo que he entendido cuando viene la palabra entonces y esos adverbios de tiempo en la Escritura es que la palabra tiene una fecha de vencimiento para nosotros. Usted recuerda la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. El pueblo salía todos los días a recoger el maná.
No un día antes ni un día después. El día que caía el maná, ese día salían y recogían su maná. El maná para ese día, la palabra para ese día. Los que guardaban se daban cuenta que se les dañaba, se podría ese alimento, no les servía. Por eso la palabra es diaria para nosotros. Yo he pensado en mi forma de ver las cosas, en una forma muy personal. La palabra tiene fecha de vencimiento. Si nosotros no la tomamos, pasa la palabra, se nos va la palabra. Por eso es tan importante, y quizás si yo miro acá esta botella, y si busco la fecha, esto tiene una fecha de vencimiento. Después de esa fecha de vencimiento ya no tiene ningún valor, por el contrario, tiene un inconveniente para uno. El libro de Filipenses, si usted lee el libro de Romanos en los 2, Pablo repite algo bien importante. Dice que todos un día se postrarán y todos un día confesarán que Jesucristo es el Señor. Todos confesarán, todos se postrarán. Tan solo es para muchos de ellos la palabra caducó. Porque se postrarán y entenderán que Él es el Señor, pero no fue el momento para comprender de que era el Señor. Hoy es el momento de comprender que Él es el Señor, Él es el Rey, Él es el soberano. Y si nosotros tenemos un llamado, el llamado es a predicar a Cristo. El llamado es a mostrar a nuestro precioso Redentor, ese Jehová del Antiguo Testamento, cómo se revela en el Nuevo y se encarna. Y el Padre lo entrega, así como ese hombre allí cuidando las líneas del tren. El Padre lo entrega. Pero que para nosotros no esté esa fecha de vencimiento, sino que usted tome la palabra y usted pueda decir, Señor, esta palabra la tomo delante de ti. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú me estás diciendo, necesitamos hoy un arca. Hoy necesitamos forjar un arca en medio nuestro, en nuestra familia, con los que amamos, en nuestro ministerio, en la iglesia, en el lugar en el cual Dios nos haya colocado. Tómela, tómela. Hoy tenemos un tiempo presente. Y el Señor nos da una apertura con el tiempo presente. Puedes hacer con este tiempo lo que quieras. Y así como lo hizo Josué, dice, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una palabra que para muchos es algo lejano y algo que no pueden entender. Porque es que no nos hemos dado a la tarea de meditar en la palabra. Tiene que venir un despertar en nuestro espíritu. Tiene que venir un mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tiene que surgir ese mover del cielo en nosotros. Tiene que haber ese devenir del cielo. Si hubo un Pentecostés, no pedimos un Pentecostés porque eso fue para ese tiempo y en ese momento. Hoy pedimos un mover sobrenatural del cielo para este tiempo. Pero ese mover se logra cuando nosotros aprendemos a meditar la Escritura. Versículo 13 lo dice bien claramente ahí en el Génesis. Lo dice, y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser viviente. Claro la palabra cuando el Señor le dice a Noé, hazte un arca. ¿Por qué? Porque Él ha decidido el fin de todo ser viviente. Y voy a destruir todo ser viviente. ¿Para qué es el arca? La respuesta es sencilla, necesitamos un arca. Porque si no hay un arca, vamos a ser destruidos. Vamos a caer en medio de toda la situación y climas que estamos encontrando este tiempo. Levantemos un arca. Meditemos en esto. Hazte un arca, porque de lo contrario, toda la humanidad va a ser destruida. Pero se necesita el arca. Necesitamos. Es una de madera de gofer. Hay un acto que en el año 0 el Señor Jesucristo subió al monte con una madera en su espalda y allí muere en la cruz. Él allí estaba generando un arca para la humanidad, la misma arca que Noé edificó, allí es la misma tipología en la cruz del Calvario. La misma tipología que hoy podemos levantar en nuestro hogar, pero necesitamos levantar un arca. Por eso el evangelista, según San Juan en el capítulo 20, en el versículo 31,
Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Y estas cosas se han escrito. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Cree en la palabra. Y para eso se han escrito, para que creyendo en ellas tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Y es la voluntad del Padre que simplemente nosotros conozcamos la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que es como la obra del arca en los tiempos de Noé. Y es el tiempo de que nosotros, Él es el camino, Él es la puerta, es la forma de entrar. Es la forma simplemente de generar un cambio que viene, que estamos en tiempos en los cuales uno dice qué puede pasar con la siguiente generación, si es que la hay. Pero lo único que el Señor quiere en este momento es que edifiquemos un arca. Un arca a la manera del Señor Jesucristo. El apartarnos de Dios nos ha generado a la raza humana dolor, amargura, desencanto, crisis en todas las áreas del ser humano, en todas. ¿De qué manera vivimos hoy en día? ¿De qué manera se refleja la lejanía que hemos tenido de Dios? Tenemos crisis. A veces no entendemos y no comprendemos. ¿De qué manera guiarnos? ¿De qué manera movernos? Porque es que nuestra lejanía de nuestro buen Dios nos genera crisis en todas las áreas de nuestra vida. Hoy el Señor, y quizás por medio de la palabra, es el hecho de que hagas un alto en el camino y camines hacia Él. Pienso que es el tiempo de correr hacia Él, de acercarnos, de decirle, Señor Jesús, aquí estamos. El arca fue la solución al diluvio. Cristo es la solución a tu problema. Es esa arca que necesitamos en este tiempo. El único que puede librarnos del desastre, de la situación que estamos viviendo y de lo que pueda surgir, es Cristo. Es Cristo la solución. Es Cristo la forma, Cristo la oportunidad. Y debemos, y en este momento está la decisión en nosotros, de subir al arca. De subir. Juan 13, en el versículo 17, hay un énfasis, al igual que veíamos ahí en el capítulo 20. En el 13:17 dice de esta manera, lo dice y lo declara de esta manera. Dice, Juan 13:17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois. Y ahí no termina el versículo. Si sabéis estas cosas, bienaventurado sois. Pero la bienaventuranza de Dios es como termina el versículo, si las hacéis. Es el hacer. No es el saber, es el hacer en nosotros. Y el Señor nos está llamando a la práctica de la palabra, a la meditación. Porque el arca, porque Cristo, porque una palabra llamada evangelio, porque el conocimiento de esta escritura para nosotros. Pero el Señor quiere que nosotros cumplamos esta palabra, que la hagamos en nuestra vida. Cristo es el arca para nosotros y necesitamos esa arca. Necesitamos edificar esa arca. Para Noé no le fue fácil. Noé con sus muchachos entró, con sus 3 hijos y su esposa. Y yo me imagino la prédica de Noé durante más de 100 años y no fue percibida por nadie. Porque ¿qué relación tiene esa generación con la generación de hoy en día? La misma.
Fueron 100 años persistentes, más de 100 años persistiendo en que suban al arca y no hay otra forma de salvación. Hoy el mensaje, subámonos al arca que es Cristo porque no hay otra forma de salvación. No es el conocimiento, no es la trascendencia que uno tenga, no es el carisma, es Cristo la solución a todo este tipo de situaciones que estamos enfrentando. El arca es una figura de Cristo. Noé sube al arca, sube con su familia, sube con su esposa, sus 3 muchachos y las esposas de ellos. Y no fue fácil, pero estaba en el arca. Y yo me imagino que ya Noé, la edad que tenía y todo ese tipo de cosas, cayó en el arca. Muchas veces se resbalaría, pero estaba en el arca. Luchamos, batallamos, decaemos, a veces sin ganas, sin motivación alguna, pero estamos en el arca. Y aquí la gran ventaja es estar en el arca. Y no entra. Leamos el Génesis, meditémoslo. ¿Cuánto tiempo se demora este hombre ahí en el arca? Y nos damos cuenta que prácticamente fue 1 año y unos días. Fue 1 año metido en el arca. Fue 1 año soportando las diferentes situaciones que se vivían en el arca con toda esa cantidad de animales, con la esposa, con los hijos, con las esposas de los hijos, y ya ustedes pueden entrar en contexto. ¿Qué vive este hombre? ¿Qué crisis vivió allí? ¿Qué situaciones tuvo que solucionar dentro del arca? Pero estaba en el arca, tiene luchas, pero estás en el arca, tienes un ministerio que a veces las cosas no surgen, pero estás en el arca, sigue adelante. Porque el Señor un día nos dio la gracia de entrar en el arca y aquí estamos y gloria al Señor por eso. En algún momento, este hombre ya lleno de años cayó, se maltrataría, pero estaba en el arca. No ha sido fácil tu vida, tu lucha, pero yo te digo, estás en el arca y no puedes estar en un mejor lugar. Dios te llevó allí por gracia, porque allí en el libro de Efesios lo dice Pablo bien claramente, desde antes de la fundación del mundo Dios tiene un propósito contigo. Dios lo cumplirá y pase lo que pase, sin importar la situación, todas las cosas que giren en torno a nosotros. Dios cumplirá su propósito en medio nuestro. Entonces, bienaventurados somos si las hacemos. Por eso levántate, sigue adelante. Viene el agua, empieza a levantar esta arca, la gente se da cuenta, ya no es el momento y empieza toda la situación. Toda esta agua que estaba allí, como la que está aquí, es simplemente tipo de la ira del Señor. ¿Cómo se levanta esta arca? Y toda esa agua es tipo de juicio. Y no se tiene que hacer la pregunta. Yo quiero que nos hagamos la pregunta. ¿Cuál es el mensaje que necesitamos hoy? Proyectémonos empresarialmente para dentro de 10 años. No estoy diciendo que no haga lo que tiene que hacer. Sígalo haciendo. Pero el mensaje que hoy necesitamos es a Cristo. No hay otro mensaje que encaje. No hay otro mensaje. Se levanta esa agua, levanta esta arca y simplemente todo esto es tipología del juicio que vino sobre esta tierra. El amor de Dios es grande, como el amor de este hombre allí, cuidando las líneas del tren. Pero fue tanto su compromiso que murió su hijo para salvar a las personas que estaban allí. Y es tanto el compromiso del Padre contigo, que entregó a su único hijo por amor a nosotros. Pero súbete al arca y permite que la obra del Señor se cumpla en nosotros. Quizás hoy pasamos de lado el mensaje y no valoramos el mensaje de nuestro precioso Señor. Pero yo te digo a ti, deja de lado el pecado. Ya saquemos de nuestro entorno algunas frases de cajón que hemos metido dentro de nuestra iglesia cristiana. Y muchas veces hemos enseñado, no, es que Dios aborrece al pecado y ama al pecador. ¿Hasta qué punto eso nos ha vuelto permisivos a nosotros? ¿Hasta qué punto? La palabra de Dios tenemos que entenderla como el Señor nos la muestra.
Por eso en Juan capítulo 3, versículo 36. Yo quiero que el Señor nos bote simplemente el día de hoy a ser radicales en torno a nuestra relación con Dios. En el 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Gloria al Señor. Hay vida eterna en Cristo. Gloria al Señor por esta palabra. Gloria al Señor porque aquí lo dice, el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Si tienes al Hijo, gloria al Señor. Guárdalo, sé celoso. Sé radical con eso. Guárdalo. Es el tesoro más grande que nosotros podemos tener. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero el que se niega a creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. El que decide pecar, la ira de Dios está sobre él. Iglesia, no hemos experimentado la ira de Dios. Créame, la humanidad no la ha experimentado. Porque es que el mensaje de gracia hoy está a la orden del día. Estamos en este tiempo de gracia. Abre tu corazón, guárdate para Él. Porque es que el Señor no vino a juzgar simplemente el hecho de decirte que Él va a echar el adulterio al infierno. No, Él habla del adúltero. No es la mentira la que va a ir allí, es el mentiroso. Y a nosotros nos corresponde cuidar nuestro corazón, porque aquí lo dice la palabra. Dice, y el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Guarda tu corazón. Sé radical con Dios. Dile, Señor, lléname de tu hermosa presencia, pero hazme cada día más como tú. Que podamos ser cada día más como nuestro precioso Señor. Salmo capítulo 5. Quiero dar solamente 2 textos porque se nos va el tiempo. Hay varios textos, pero quiero que usted tome estos, los medite, porque aquí estamos haciendo una meditación de la Escritura. Salmo capítulo 5, el versículo 4 al 6 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dios no se complace en la maldad. Entendamos la palabra. Y le pido al Señor, Señor, habla. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Dice el verso 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Muchas veces mis hermanos dicen, bueno, pastor, ¿qué dice ahí? Enséñeme, dígame, acláreme ese texto. Pero créame que hay textos que no hay necesidad de aclarar, porque la palabra por sí misma habla a nuestras vidas. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen maldad. Y dice el versículo 6, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Destruirás. Y acá estamos hablando de un Dios en primera persona. Acá no es el enemigo destruyendo, obrando, haciéndole maldades a la humanidad. Aquí es Dios simplemente tomando las riendas de algo que Él hace más de 2000 años abrió un camino en la cruz del Calvario. Y la necedad nuestra radica en el hecho de conocer la palabra, saberla, pero no hacer lo que debemos hacer con la palabra. Esto no es ignorancia, esto es necedad. Ignorancia es falta del conocimiento. Necedad es conocer, pero no hacer lo que debemos hacer. Y el Señor hoy nos inquieta a que verdaderamente haya un celo en nuestro corazón. Iglesia, es el tiempo de tener un celo en nuestro corazón. Es el tiempo de marcar la diferencia. No por la forma como hablamos, o la forma como instruimos a otros, o la forma como enseñamos. La forma como vivimos. Es lo que quiere hoy en día. Hoy se quiere un testimonio. Destruirás a los que hablan mentira y al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Este atributo de justicia no le quita el atributo del amor de Dios. Pero el amor de Dios, téngalo presente, es un amor responsable. Es un amor que ama y da lo que más le vale a Él, pero con el ánimo de que la humanidad se encamine a bien en torno a la Escritura.
No es un amor que da y si quieres bien o si no, no, el Señor tiene un amor responsable para con nosotros. ¿Cuántas veces nos ha levantado? ¿Cuántas veces en medio de nuestras debilidades ha estado fiel? ¿Cuántas veces como Pedro cuando nos estamos hundiendo y le decimos, Señor, ayúdanos, no permitas, Él extiende su mano y nos levanta? Pero miremoslo a Él, miremos a nuestro precioso Señor, miremos a nuestro Dios en toda la extensión de la palabra. Qué bueno simplemente un día poder hacer una clase de teísmo y conocer al Dios que adoramos, porque a veces el momento de la adoración en nuestra iglesia a veces no es el momento que debiéramos, porque adoramos un Dios que conocemos. Dios no es un Dios permisivo. Y hablamos de la misericordia del Señor como aquella facultad de Dios que me permite a mí caer cuantas veces y vivir como yo deseo. No es así. Es el tiempo de conocer a nuestro Dios grande, a nuestro Dios que es santo, a nuestro Dios que es eterno y aquel que simplemente tiene un celo por cuidar a aquellos que verdaderamente aman su palabra, aquellos que simplemente se comprometen con Él. Y aquí hay una palabra de esperanza, pero también hay una palabra de promesa eterna para nosotros. Porque bien lo dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y llegó el momento de asumir una posición en nuestras vidas. Asumamos una posición. Ya la liviandad, pasemos la hoja, pasó atrás. Este tiempo, este siglo XXI, está demandando una iglesia con compromiso. Está demandando una iglesia que ama al Señor, pero también que sea radical y que se disponga a servir al Señor con todo su corazón. Si queremos un mensaje de consentimiento, pues no es el lugar. Pero este mensaje sí salva y da vida y fortalece y te hará permanecer por la eternidad, para siempre. Es un mensaje de acuerdo al valor de la obra del Padre y lo que entregó y lo que consagró ahí en la cruz del Calvario. Ese tiene que ser ese mensaje que tenemos que guardar en nuestro corazón. Pero qué bonito cuando el Señor nos da garantías. ¿No le gusta la garantía que nos da Romanos 8:1? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y está el celo de Dios para cuidar a todos aquellos que lo aman. Y está el celo de Dios y todo el reino angelical alrededor nuestro para cuidarnos. Es un celo impresionante. A mí no lo tocas. Porque hay una cobertura especial del cielo. Genere esa cobertura. No la pida, genérela. Esto no es de pedirla, es de vivir de acuerdo a ello para generar una cobertura especial del cielo sobre nuestra vida. El porqué del arca. Y hay una palabra, maldad. La depravación del ser humano. La depravación que se vivía en el momento del Génesis, la depravación que se vivía en Sodoma y Gomorra, ¿qué comparación tenemos al día de hoy? ¿Qué comparación? Hay un paralelismo en las tres situaciones. Pero Dios siempre fiel. Dios siempre levantando un arca. Porque quiere que estés en el arca. Que no va a ser fácil, no será fácil. Pero estando en el arca el Señor nos dará la bendición. Porque es el énfasis que el Señor hace. ¿Y cuál era la razón de su énfasis? Lo vemos ahí en el capítulo 6, en el versículo 5 del Génesis. Dice, veo Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de su pensamiento y de su corazón solo era de continuo el mal. Mire la razón. La razón es la maldad. La razón a este tiempo de predicar a Cristo es esto. Necesitamos a Cristo. Necesitamos predicar a Cristo. Necesitamos predicar ese Dios encarnado del Antiguo Testamento que viene y se encarna. Como lo dice Pablo en el libro de Filipenses. Él siendo Dios no le importó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino y se entregó por nosotros. El pensamiento de ellos en ese tiempo era de continuo el mal. ¿Cuál es la diferencia en nuestro tiempo? ¿Cuál es el pensamiento hoy en día? ¿Sacar a Dios de las instituciones educativas? ¿Sacar a Dios de las universidades? ¿Sacar a Dios de la constitución política? Lo hemos sacado. Es tiempo
predicar a Cristo. Necesitamos a Cristo. ¿Y con qué urgencia? Ahora. Es tiempo de correr delante del Señor. Es tiempo de experimentar esa vivencia. Porque si el pensamiento era de continuo el mal, dice que Dios miró a la tierra y dice que la tierra estaba contaminada. Pero en medio de la situación de la tierra, dice que Dios buscó la solución para el problema. Siempre el Señor ha tenido esa firme intención. Buscar la solución. En medio de la crisis, en medio de las diferentes situaciones que se presentan. Y da la apertura a la salvación. Esa palabra que para muchos es de gran valor, pero para pocos se dan a la tarea de caminar y de vivir de acuerdo al propósito que Dios tiene con ellos, de salvación. Por eso en el 13 le dice claramente a Noé, hazte un arca, hazte un arca. Usted, padre de familia, hágase un arca en su casa. Vamos a generar el arca en nuestra casa. Vamos a dar a conocer esta palabra, este mensaje, ese tiempo devocional. Hagamos esa arca. Es el tiempo de edificarla, es el tiempo de generarla. Porque, lo dice claramente, porque he decidido el fin de todo ser viviente. Y es el arca tan necesaria. Y era el único medio de salvación. En ese tiempo para Noé, pero hoy, en su infinita gracia, para nosotros, Cristo. Y Él manifiesta su amor. Y lo manifiesta de diferentes maneras. Y hoy el Señor nos permite reunirnos, estar en este tiempo, porque Él quiere simplemente manifestar su amor. Su gracia para con nosotros, porque fiel es el Señor, maravilloso es el Señor. Primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 19, dice de esta manera. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Desde antes de la fundación del mundo. Por medio de Él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, en Cristo, desde antes de la fundación de los tiempos. Desde antes de los tiempos, Dios simplemente había destinado la forma de salvación para nosotros. Nosotros decidimos, nosotros en todo momento estamos tomando decisiones. Hoy somos el resultado de nuestras decisiones pasadas. ¿Qué hacemos hoy? ¿Entramos en el plan divino? ¿Entramos en el propósito eterno? ¿En ese propósito de salvación que Dios tiene para con nosotros? Dios eligió la familia de Noé, sus hijos, toda esta pequeña familia. Dios te eligió a ti. Tenemos y estamos dentro de un plan eterno de parte del Señor. Para salvación, para vida eterna. Según Él nos escogió desde antes de la fundación. Entonces estamos dentro de un plan. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hizo nuestro Dios con la tierra? Con este planeta Tierra. Y también lo instituyó allí en ese momento. Y prácticamente la tierra la cubre con agua, totalmente. Bautiza la tierra con agua. Y lo único que el Señor quiere es que nuestra vida, nuestro ser, sea bautizado. Bautizado con la presencia de Dios en nuestras vidas. La tipología del bautismo es un morir y levantarnos nuevos en Cristo Jesús. ¿Qué le sucedió allí a la tierra? Fue bautizada toda la tierra. Fue cubierta con agua para que después de ese momento la tierra fuese diferente. Cuando Noé entra en el arca, eran minoría, pero cuando salen del arca, era la gran mayoría porque no había más nadie. A nosotros nos corresponde en este momento creerle a Dios. Dentro de un propósito eterno, créale a Dios. Y permita que su vida, sus pensamientos sean bautizados en el Señor.
que podamos consagrar nuestra vida y decirle, Señor, delante de ti estamos. Si es necesario morir, vamos a morir a diferentes cosas. Vamos a hacerlo. ¿Cuántos quieren acompañar en esta disposición delante del Señor? No es fácil. No es fácil el hecho de permitirte que en nuestra vida surja ese bautismo de un morir genuino. Vamos a marchar, vamos a volar. Y quizás un buen ejemplo que podemos ver es el ejemplo del águila. Y vemos este animal que es totalmente diferente a todas las aves. Se levanta esta ave, imponente en todos sus aspectos, sus alas, la envergadura de sus alas, su plumaje, su pico, sus garras, todo especial. Y es un animal que está programado para vivir 70 años. Es el ave más longeva que existe, la que más dura. Pero dura 70 años porque ella se da la tarea de hacer algo bien importante, promediando su edad. Más o menos a los 40 años, este animal se empieza a deteriorar totalmente. Su pico se curva de tal manera de que casi que le impide comer y se vuelve frágil su pico. Sus garras empiezan a perder esa capacidad y esa fortaleza para poder tomar su presa. Y se doblan mucho, se ve impedida de poder cazar. Y su plumaje se deteriora totalmente. Ese es el águila. Pero ella en un esfuerzo se levanta, se mira a sí mismo, lo podemos decir, y se sube a lo alto de la montaña. Y allí empieza, como hablamos de bautismo con la tierra, como cuando hablamos de bautismo con nosotros, ella empieza prácticamente allí. Una reingeniería en su vida. Permita que el Señor haga una reingeniería en su vida. No es que yo llevo mucho tiempo, no es que yo nací en una familia cristiana. Eso no marca nada en nuestras vidas. Lo que marca es nuestro presente, cómo estamos hoy delante del Señor. Y este ave se sube allí. Y allí queda. Y empieza a generar un algo que no va a ser fácil para ella. Dice que ella coge con una roca y empieza a golpear su pico fuertemente. Y no deja de golpearse. Y no deja de dolerle. Porque me imagino el dolor tan impresionante. Y van a haber cosas a nosotros que nos van a doler. Pero el Señor te está diciendo, suéltalas. Ya no más con esa situación. Y se golpea el pico y se golpea hasta que ella misma se da cuenta que ese pico se le cae. Se lo arranca contra la roca. No es fácil. Pero cuando Dios demanda, es porque Dios quiere hacer algo especial. Suéltalo poco para que experimentes lo grande de Dios en tu vida. Allí se da cuenta que cae su pico y empieza a surgir un nuevo pico. Y sale este pico. Y ya cuando sale ese pico, ella misma con su pico se empieza a arrancar las garras. Y se las arranca. Ya nosotros podemos quizás mirar el dolor que siente este animal y no va a ser fácil. La vida de hijo de Dios es una vida de retos, es una vida de circunstancias, es una vida de tomar decisiones. Ruth tomó una decisión y se metió en la genealogía divina. Daniel tomó una decisión y fue el profeta que duró durante 3 reinados de diferentes reyes y Dios lo utilizó de una manera sobrenatural. ¿Quieres ser de bendición? Toma la decisión con el Señor. Súbete al arca. El arca es Cristo. Pero allí viene una demanda fuerte. Pero la demanda no tiene ningún valor relacionado con lo que Dios tiene para ti. Se arranca las garras. Y allí se da cuenta que queda sin garras, pero ella espera y deja que nuevamente salgan sus garras. Nuevas garras. Y ya con sus garras y su pico nuevo empieza a desarraigar todas sus plumas. Totalmente se arranca las plumas. No es fácil. Ustedes se pueden imaginar el dolor, el frío que sentía ese animal allí.
Y uno dice, ¿será que sí puedo? Y el Señor te dice, sí puedes, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas, porque eres mi hijo y tengo celo por ti. Y te cuidaré, dice el Señor. Pero es identidad que tú generes con Dios, comunión, no pierdas la comunión con tu Padre, porque a veces somos hijos, pero perdemos la comunión con nuestro Padre. Pero tu Padre te promete, estaré contigo hasta el fin. Este animal se ve allí y empieza a salir su plumaje, un nuevo plumaje y prácticamente una nueva águila, un nuevo animal, promediando su edad más o menos a los 40. Pero se proyecta para vivir hasta los 70. ¿Hasta dónde quieres ir? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Vivir, entre comillas, y disfrutar y perder, negociar lo eterno con lo temporal que brinda este mundo. ¿O estás decidido verdaderamente a servir al Señor? Dura 150 días este animal en este cambio. 5 meses dura el águila. No es fácil. Y yo pienso que nuestras decisiones con Dios, las que valen la pena, nunca serán fáciles. Pero lo único que le puedo decir es que el proyecto que Dios tiene contigo es un proyecto eterno. Es un proyecto por la eternidad. Por eso proyéctate, súbete al arca y dile, Señor, aquí estoy. Vendrán luchas, en el mundo tendremos luchas, aflicciones, situaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a subirnos al arca. Pero no es el hecho de caminar. Corre hacia el arca. Dile, Señor, quizás he estado muy cerca de ti, pero hoy quiero propiciar esa cercanía contigo. Y aquí estamos. No quiero ser como Pedro. Dice que Pedro, cuando le falla al Señor, dice que seguía al Señor, pero de lejos. Hoy el Señor te dice a ti, sígueme, súbete al arca. Súbete. Vamos a estar con Él, ahí en el arca. Oramos al Señor y le decimos, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Aquí estoy dispuesto, precioso Dios. Si necesitamos un arca, cuenta conmigo. No soy Noé, pero quiero ser como Noé, precioso Dios. Vamos a edificar el arca. Mira tu hogar y dice, voy a edificar un arca en mi hogar. Señor amado, aquí estamos delante de ti, precioso Dios. Tú levantaste, Señor amado, un arca. Le dijiste a Noé que tenía que ser de madera de gofer. Y es una madera que no se pudría, que no se dañaba, Señor amado. Tú quieres hacer algo con nosotros, Señor, que permanezca, precioso Dios. Que no se dañaba ni con la humedad, con el agua, con ninguna situación, Padre. Nuestro mensaje no se va a corromper, Señor amado. Nuestro testimonio permanecerá, Señor amado. Vamos a permanecer, precioso Dios. Y tú le dijiste a Noé, cúbrela con brea, Señor. Cúbrela por dentro y por fuera. Y es la misma palabra que se relaciona, Señor, con ese derramamiento de tu preciosa sangre, Señor bendito. Y es esa sangre, precioso Dios, que hoy nos da libertad, que hoy rompe maldiciones, que hoy rompe yugos, que hoy rompe temores, que hoy rompe amarguras, precioso Dios. Hoy tú abres la puerta, Señor amado, y entramos, Señor bendito. Entramos en esa arca, precioso Dios. Mi Dios, aquí estamos, Padre. Y sentimos como tú cierras la puerta, Padre. Y cuando tú cierras la puerta, Señor, eso es esperanza. Eso es simplemente la promesa tuya que tú cumples para con nosotros, precioso Señor. Señor amado, muchísimas gracias. Y dile en una acción de fe, gracias porque estoy en el arca, Padre. Señor, gracias. Quizás han sido duras las luchas, pero estoy en el arca, Padre. Quizás he sentido momentos en los cuales he desmayado, pero estoy en el arca, Padre precioso. Quizás a veces he fallado, he caído, pero estoy en el arca y tú me has levantado, precioso Dios. Hoy siento la fortaleza tuya. Hoy siento la dulce presencia tuya en mi vida, Padre. Siento en mi respirar el ambiente divino de tu presencia, Señor amado. Mi Señor, muchísimas gracias, Padre. Gracias, Señor amado,
porque estamos en el arca de salvación, Señor amado, y ninguna situación que se levante contra nuestra maltratará nuestra relación contigo, porque de ahora y para siempre estaremos contigo en el nombre de Cristo Jesús, mi amado Señor y Salvador, precioso Dios. Amén y amén. Iglesia, Dios me les bendiga, Dios me les guarde, que la dulce presencia del Señor sea cobijándoles. Estamos en el arca y nos preparamos porque lo que viene de parte de Dios es algo especial. Dios me los va a sorprender. Bendiciones en Cristo Jesús. Amén y amén.